Sí, Rachel, buenos días también para ti, gracias por tu presentación. Buenos días a ustedes también, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Bueno, estamos en días de ferias del libro, o de feria del libro, de muchas presentaciones, y yo quería hoy, abordar en no solamente hoy, sino en días también en secciones futuras, pero bueno, para ir dedicando parte de estos segmentos de música también a la literatura inherente, por supuesto, a la música, comentarles sobre un libro que se presentó ayer en el Centro Cultural Dulce María Loinaza, acá en nuestra capital. Y lo voy a hacer con toda intencionalidad porque también, es un libro que ya comentaremos, que trataré de transmitirles a ustedes mis opiniones y parte de lo que en este libro se traduce desde el punto de vista del lenguaje musical, también de investigación, toda la morfología propia de todo el bagaje de su autor, pero también felicitarlo públicamente porque hace muy pocos días mi maestro y amigo, el doctor José Loyola Fernández, autor de este libro, fue merecedor del Premio Nacional de Enseñanza Artística 2023. Yo creo que merece todo nuestro aplauso y qué bien que también pues este libro ha llegado a la feria, porque es parte de ese magisterio, la labor de todo maestro, pero en este caso de Loyola, no solamente como director de orquesta, como instrumentista, que es flautista, como conocen, como escritor, como investigador, como un hombre dado a todos estos avatares de la música, de todos estos avatares de la investigación, pues es parte también de su magisterio, uno de los más queridos y reconocidos maestros encumbrados dentro de su cátedra de composición en ELISA, también, como dije ahorita, director de orquesta, etcétera, y heredero de una tradición familiar muy, digamos, arraigada en nuestro país, porque es el hijo de Efraín Loyola, flautista también, cienfueguero, que fuera también su papá el primer flautista de la Orquesta Aragón, hasta que, como ustedes conocen por la historia, luego pues entra Richard Ewes y se mantiene entonces la tradición de la flauta desde entonces en la Orquesta Aragón. Así que, maestro, felicidades por su premio, muy merecido, y vamos entonces a hablar de este libro. Vamos a mostrarlo. Es un libro, como dije, que, como nos tiene acostumbrado Loyola, que ha escrito sobre bolero, que ha escrito sobre, muchísimas ramas de la música en Cuba. Este libro se sale un poco de esa zona digamos, tradicional o conocida de Loyola de hacer libros o de investigar sobre elementos musicales propiamente. Ahora él hace una nueva aventura investigativa sobre la música en el cine documental cubano, es decir, amplía aún más su horizonte investigativo y sale esta, iba a decir producción discográfica, acostumbrado a comentar discos acá, pero se presenta este libro, gracias a Ediciones ICAI, un libro bastante voluminoso, o sea, que tiene bastantes horas de insomnio, bastantes horas, aquí lo estamos viendo, de investigación, y que está basado desde el punto de vista bibliográfico, investigativo y desde el punto de vista crítico sobre tres cineastas importantes, sobre su obra documental y específicamente sobre tres importantes, digamos, documentales, obras que han marcado la dramaturgia del cine o la dramaturgia del documental en Cuba. Santiago Álvarez, Rogelio París y, como estamos viendo ahí, Rigoberto López. A través de tres acercamientos, en el caso de Santiago, su documental Now, como ustedes conocen, uno de los documentales más importantes, que rompe ciertos códigos, ciertas estéticas dentro del lenguaje audiovisual de aquellos años. Luego se nos acerca a Rogelio París con otro excelente trabajo del maestro Rogelio, que el documental se llama Nosotros la Música, y termina entonces con Rigoberto, con esa obra cumbre también de la documentalística nacional, y yo creo que también en el espacio global, que es Yo soy el son a la salsa, ese acercamiento, esa mirada al fenómeno de la salsa, pero partiendo desde las raíces propias a la música cubana. Pero este libro no va, este libro también está, hay que decirlo, prologado por otro de los grandes escritores a los cuales uno de los que estaba dedicada a la feria en esta ocasión, Francisco López Sacha. Y Sacha lo explica muy certeramente en este prólogo. No solamente, vamos a ir mostrando algunos elementos, amigos, no solamente Loyola hace disecciones sobre estas tres obras, sino que también analiza, por ejemplo, los antecedentes, analiza momentos puntuales del cine,
como quiera que sea, que ustedes conocen, el ICAI fue una de las primeras instituciones que se funda en el 59 con el triunfo de la Revolución, y hay algo muy interesante que es el noticiero ICAI latinoamericano, dirigido por Santiago, pero también con un equipo de realización. Aquí estamos viendo parte del libro, ¿no? Con un equipo de realización de cineastas que la vida los puso luego, no solamente porque estuvieran ahí con Santiago, que estuvieran aprendiendo, que empezaran desde muy jóvenes, sino que la vida demostró que iban a ser, y que de hecho fueron grandes cineastas, entre ellos Rogelio, bueno, otros más, mismo Rigoberto, otros que pasaron por ahí. Y esto yo creo que tiene que ver con un proceso no solamente de dramaturgia audiovisual, sino también con todo el peso que le confirió el joven entonces ICAI, o sea, el nuevo Instituto del Cine, como algunos le han dicho, pero bueno, el ICAI, con su creación, el peso que le confirió a la música, es decir, al elemento de la connotación musical, del nuevo lenguaje musical de los tiempos que fueron tan difíciles que les tocó vivir a todos estos jóvenes compositores. Yo hace un tiempo hablé del maestro Juan Blanco, porque también Juan Blanco fue uno de esos grandes compositores muy vinculado al cine cubano, y hablé del Mégano. Precisamente, bueno, hablé de varios, en aquel momento hablé de varios acercamientos sonoros, pero hablé del Mégano. ¿Y por qué el Mégano? Porque el Mégano también, que es una de las obras cumbres del cine prerrevolucionario, también marca un punto de giro en cuanto a la concepción, con esas estéticas del neorrealismo italiano, con la cual venían Titón, Julio García Espinosa, bueno, todos aquellos jóvenes entonces cineastas que a la postre fundan el ICAI en el 59, y que también desde el punto de vista de la ruptura sonora de aquellos años hay que tener en cuenta a Juan Blanco, por ejemplo, hay que tener en cuenta a Loyola, al mismo Loyola, que ha hecho y que hizo mucha música para cine. Hay que tener en cuenta a Manuel Duchesne Cusán, Manolo, como le decíamos cariñosamente al maestro, quien fuera director de la Orquesta Sinfónica Nacional durante muchos años, pero que también estuvo muy vinculado al cine cubano. Si usted, bueno, usted que me está viendo ahora, quizás si es joven, no vivió quizás esta fértil época, esta fértil etapa, pero en casi todas las películas del cine cubano, en casi todas, no en todas, pero en casi todas, en muchos documentales, en los dibujos animados, casi siempre la Orquesta Sinfónica Nacional, que era la que hacía todo el acompañamiento, hacía todo el ropaje sonoro, musical, sinfónico, pues fue dirigida por Manolo, por el maestro Duchesne. Y bueno, música de Tulio Raggi, por ejemplo, o música a veces del maestro Roberto Valera, como otro de los grandes compositores dedicados al cine, o música mismo Juan Blanco, de Loyola, o de Decio, José María Vitier, de Leo Brauer, es decir, de los grandes nombres del cine cubano que casi siempre fueron, en algunos largometrajes, incluso de los más reconocidos, aupados por la Sinfónica. Y esto también hay que decirlo, o sea, todo, y esto lo digo en modo, es decir, como afluentes, como elementos colaterales al comentario sobre este análisis, porque son atisbos de lo que en un momento pudo significar para muchos algo nimio, pero no lo fue. Es decir, cómo el ICAI se nutre y se nutrió de toda esta vanguardia sonora, tanto compositiva como interpretativa, y la volcó entonces en esa nueva lectura, en esa nueva manera de enfocarse dentro de un cine revolucionario, dentro de un cine transgresivo, dentro de un cine a todas luces irreverente ante ciertos códigos, sobre todo de lo que hoy podemos llamar la globalización, el consumo cultural, toda esa guerra cultural que estamos viviendo, pues como el ICAI tempranamente lo hizo. Y aquí, bueno, esto es un análisis exhaustivo sobre parte de estas obras y parte de estos elementos también circundantes, es decir, no se puede hablar del cine, de la música en el cine cubano sin mencionar algunos de estos nombres que les he mencionado, que los cuales el maestro aquí también pues va mencionando. Es un ejercicio, como se dijo ayer también en la presentación, y creo que muy certeramente lo decía Sacha, es un ejercicio de clase, es un ejercicio de magisterio, es un ejercicio de mucha crítica, de mucha polémica, porque se dinamizan y se diseccionan elementos casi que imprescindibles y a veces poco divulgados sobre estas temáticas de la música y estas temáticas de cómo imbricarlas y cómo fueron puestas en práctica en momentos incluso de mucha experimentación. Hablamos de los años 60, 70, incluso los 80, donde la tecnología no había llegado
como hoy día, que bueno, hoy pues desde una pequeña sala uno puede hacer maravillas, siempre con talento, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de otros momentos donde había que grabar de otras maneras, había que editar de otras maneras, había que componer de otras maneras desde el punto de vista tecnológico, es decir, el trabajo era quizás más engorroso, era lo que había, pero bueno, era muy engorroso a la hora de hacer todos estos montajes y todas estas articulaciones para llegar a estas grandes bandas sonoras y a estos grandes documentales. Yo creo que aquí, por ejemplo, bueno, hay bibliografía consultada. Aquí vamos a hacer una última, por favor. Él va, o sea, Loyola va analizando por secuencia, aquí no sé si lo pueden ver exactamente, en dependencia de un determinado trabajo, pues él va haciendo un trabajo de orfebrería, de investigación, y digo orfebrería desde el punto de vista de plano por plano, secuencia por secuencia, de cómo en este lugar se hizo, en esta toma se puso tal música, ya fuera instrumental, con un sentido incidental o con un sentido programático o si tenía texto, es decir, una serie de elementos que como ejercicio de clase, como ejercicio de estudio, pues viene también como anillo al dedo, sobre todo para las nuevas generaciones y sobre todo para los que amamos a la música y por supuesto al cine. Gracias entonces al maestro por esta entrega, felicitarlo nuevamente por esta nueva aventura musical en el sentido investigativo y bueno, despedirnos también recordando hoy 24 de febrero el natalicio cumpleaños de Pablo Milanés, uno de los grandes cantautores de todos los tiempos de nuestro país y que toda Cuba por supuesto recuerda con mucho cariño. Gracias a ustedes, felicidades maestro Loyola por este libro, gracias a Ediciones Ingay, muy buenos días y hasta un próximo encuentro.